Muy buenas a todos y bienvenidos a Due Diligence, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo 3 años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Ámsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo 4 años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Due Diligence. Hoy tenemos con nosotros a 2 gestores de fondos. Vamos a hablar de inversión, de cómo comenzar carrera en fondos de inversión, de equity research. Y para ello tenemos con nosotros a los 2 gestores del fondo Valentum, que son Luis de Blas y Jesús Domínguez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos en sus oficinas y está también aquí con nosotros, obviamente, Alex Acuña. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Y un poco la idea, como sabéis, nosotros tratamos de acercar al oyente cómo son las carreras profesionales. Y en este caso, pues eso, vamos a centrarnos un poco en vuestra trayectoria, cómo empezasteis. Además, creo que tenéis carreras relativamente paralelas, con lo cual podemos dar una idea un poco global, si queréis, de cómo empezasteis, incluso desde que salisteis del colegio, para que la gente entienda bien cuál es el proceso. Y luego ya nos metemos un poco en materia de cómo es el día a día de un gestor, etcétera, ¿no? Entonces, si queréis comenzar, uno de los dos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, pues yo soy de Madrid, estudié en los Jesuitas de Madrid, de ahí directamente una salida clásica de los Jesuitas de Madrid es seguir en los Jesuitas, y entonces hice ICADE, en este caso E2, que es la parte de ADE, básicamente, de Administración y Dirección de Empresas. Entonces, mi historia de verdad en ICADE también fue un poco sin pena ni gloria, 5 raspados constantemente e ir pasando un poco el trámite, por desgracia, porque luego si te das cuenta a la hora pues eso, a partir de cuarto de carrera te das cuenta que la gente que demanda o a donde quieres encontrar trabajo, pues lo que te pide es básicamente donde diferencia a la gente, no sé si cómo está ahora, pero esto era hace 20 años, lo que pedía era un gran expediente académico. Entonces eso pues diferenciaba a la gente pues con cuántos sobresalientes tenías y tal, no sé qué, para poder acceder a las entrevistas de banca de inversión, de consultoría estratégica, etcétera. No sé contigo, Chus, si también ha parecido. Sí. No era mi caso, por supuesto. Entonces yo lo que hice fue encontré el curro en BNP Paribas en una parte relacionada ya con bolsa, que era una parte de planes de acciones y stock options para empleados de multinacionales, la mayoría francesas, porque era donde BNP era fuerte. Hacíamos los planes a Renault, a Alstom, a Saint-Gobain, a todo este tipo de gente. Y ahí fue un poco donde me puse a trabajar yo, pues recién titulado, en el año 2000-2001. Rápidamente, termino yo primero, luego eso. Ahí estuve 2 años y medio así. Y pues nada, para dar un salto en mi carrera y para hacer algo que me gustara, no tenía ni idea de qué es lo que me gustaba, porque también en mi CADE, pues eso, de no haber ido mucho a clase, de tal, nunca aprendí mucho. Y entonces pues me decidí hacer un máster y me hice un máster en Instituto de Empresa y ahí sí que descubrí la valoración de empresas. Ahí sí que me picó la avispa. Y entonces cuando salí del máster, aquí ya pues con muy buenas notas y ya aquí siendo de los buenos, pues que trabajo en algo relacionado con el tema de valoración de empresas y tuve la suerte de encontrar trabajo como analista sell-side en el Banco Sabadell, el broker del Banco Sabadell que se llama Iber Securities. Allí estuve 1 año, allí conocí a Chus y al cabo del año me cambié a Banesto Bolsa. Y en Banesto Bolsa fue donde realicé la mayor parte de mi carrera, que fueron unos 8 años o así, analizando compañías pequeñas y medianas, que es a lo que nos gusta hacer a los dos. Luego ya Chus contará su historia, pero tuvimos lo que dices tú, tenemos mucha parte paralela. Todo en Banesto iba genial, éramos muy felices en Banesto, estábamos trabajando los dos juntos y llegó un momento dado en el que Santander compra Banesto. Yo paso a ser banquero corporativo, me sacan un poco del mundo este. Una definición muy rápida de banquero corporativo, porque aquí la audiencia a lo mejor a veces se pierde. Banquero corporativo básicamente eres la relación que existe, eres como un project manager, es la relación que hay entre una compañía y el banco. Entonces, básicamente el banquero
junto con el director financiero de esa compañía, define el director financiero, pero él le ayuda a ver qué partes, pues cómo financiarse, qué instrumentos coger, si coger líneas de factoring, si coger líneas de confirming, si hacer sindicados, si emitir bonos, si hacer ampliaciones de capital, etc. Yo en concreto entré en el equipo de Telecos y la verdad es que aprendí un montonazo, pero estuve muy poco tiempo, porque ya Chus y yo estábamos dando las vueltas al tema de montar algo por nuestra cuenta. Entonces, nosotros también lo decimos siempre, agua revuelta, ganancia de pescadores, y estamos muy agradecidos a Santander porque, aparte de que nos trató bien, nos permitió... Estábamos muy cómodos en Banesto y hacíamos lo que queríamos, pero a lo mejor no nos hubiéramos lanzado nunca a montar esto si no hubiera sido por este empujoncito que te dan de pues algo que me gusta menos y quiero irme a montar algo que me gusta. Y entonces Chus y yo teníamos hablado ya, duramos 1 año en Santander, pues yo creo que la fusión... Menos, 6 meses. No, pues desde el anuncio de la fusión... Tú te fuiste antes. Desde el anuncio de la fusión, 1 año. La anunciaron en diciembre de 2013 y nos fuimos yo me fui en diciembre de 2014 y Chus en marzo... No, 2013, te fuiste tú, diciembre, y yo en febrero... Se anunció en diciembre de 2012, yo me fui en diciembre de 2013 y tú te fuiste en marzo de 2014. Eso es. Y el fondo lo sacamos en marzo de 2014, en el propio marzo de 2014. Chus, el día que nos admitieron en el fondo, Chus todavía estaba en Santander. Obvio. No, fue por 2 días. Pero nos lo aprobaron con muchísima más velocidad de lo que teníamos pensado y entonces fue lo que pasó. Entonces, la historia de montar el fondo ya nos metemos luego, si queréis, y que cuente Chus un poco su parte. Bueno, yo estudié en Madrid también. Yo soy de Barcelona, pero estudié el colegio en Madrid, me vine pequeñito a Madrid. Cuando acabé el colegio yo era de ciencias puras, quería hacer ingeniería y bueno, mi padre me decía que tenía que tener algo más, por si acaso. Digo, bueno, pero yo quiero hacer esto. Bueno, tú ten algo más. Haz las pruebas de ICADE. Bueno, haz las pruebas de ICADE. Hice unas pruebas de E4, que era una carrera en la que te ibas 2 años fuera y 2 años en Madrid. Hice esa porque, bueno, era la que más me atraía, pero yo nunca he sido mucho de esto, pero me habían dicho que estaban todas las plazas dadas a dedo y tal. Digo, bueno, no entiendo mucho de esto. Yo fui para allí, hice las pruebas... pero puntualizar que son empresariales, una especie de empresariales. Sí, perdona, son unas empresariales internacionales. Total, me aceptaron en las 2 cosas y entonces de repente me empecé a plantear un poco la vida, porque a mí me gustaban las ciencias y la ingeniería y todo esto, pero lo cierto es que verme en una fábrica tampoco me veía, ¿no? Y siempre me había atraído la bolsa y este tipo de cosas. Entonces, bueno, tomé una decisión last minute, decidí irme y en 1 mes estaba viviendo fuera. No sabía ni hacer un huevo frito. Eso fue importante. Y nada, estuve 2 años en Dublín y luego 2 años en Madrid. Entre medias, en estas carreras tenías que hacer 2 prácticas. Hice unas en un banco irlandés y luego en tercero de carrera hice unas en PricewaterhouseCoopers, en la parte de Corporate Finance aquí en Madrid. Cuando acabé, los chicos de Corporate me ofrecieron un trabajo, me llevaba muy bien con ellos. Y empecé en Price. Haciendo, sobre todo, hacíamos dentro de Corporate, yo estaba para 2 divisiones, que era una investigación de fraudes y otra reestructuración de deuda. La más divertida era la de reestructuración de deuda, se hacía todo prácticamente en Latinoamérica. Yo estuve sobre todo en México y en Brasil y bueno, eran unos proyectazos, era muy divertido, estaba las temporadas allí. Lo que pasa es que, bueno, por razones internas de Price, el negocio en la pata de España dejaba de tener sentido en esos proyectos y los trabajos que había aquí pues eran un poco menos interesantes. A la vez, un amigo de un amigo conocía a alguien que trabajaba en Ibersecurities y estaban buscando analistas. Entonces, este amigo mío, como sabía que a mí me gustaba la bolsa, me dijo, oye, ¿quieres mandar el currículum a estos tíos? Dije, vale, mandé el currículum para allí, hice unas entrevistas, me cogieron. Ahí es donde nos conocimos Luis y yo, como ha dicho. Luego, bueno, básicamente lo que ha contado Luis, ¿no? Él siempre ha hecho más farma, industriales, yo más cosas de consumo, media, algo de infraestructuras, bueno, sectores distintos, pero al final un poco más de lo mismo. Y luego ya saltando a la parte de Santander, pues... No, te falta la parte de Banesto. Que no, bueno, la parte de Banesto, sí, espera. Bueno, ¿cuánto tiempo te quedaste en Sabadell? Luego se fue Luis antes de Sabadell a Banesto, yo me quedé allí y luego el analista Jaime, que estaba en Banesto, que llevaba temas parecidos a los míos, más de consumo, se fue y entonces me dijo Luis, oye, se ha ido Jaime, tal, ¿te quieres venir? Me fui para allí
Y la verdad es que allí nos lo pasamos muy bien, lo que ha dicho Luis. Nos lo pasábamos muy bien y probablemente pues si hubiese seguido todo así, igual no nos habríamos movido. Pero bueno, pasó lo que pasó, pasamos a Santander, yo pasé al equipo de análisis de Santander, me ofrecieron estar en el equipo de consumo, que eran todos ingleses y estaban en Londres. Me dijeron, ¿qué tal irte a Londres? Digo, si me triplicáis el sueldo, bien. Me dijeron, no hay problema, te quedas aquí, vas una semana a Londres y otra en Madrid, que es mucho más económico, un par de vuelos. Pero sí que es cierto que en cuanto pisamos Boadilla le empezamos a dar vueltas a esto, empezamos a trabajar muy fuerte en la idea y muy pronto llegó un momento en el que empezamos a hablarlo, a decir, podríamos hacer esto, empezamos a tener alguna reunión con alguna gestora, con algún cliente, amigo, y llegó un momento en el que, no sabemos decirte cuándo, pero en un momento en que ya no había vuelta atrás. Habíamos pasado el punto de no retorno y esto ya tiraba para adelante, pasase lo que pasase. Y es nuestra historia. Fue un momento... Fue curiosísimo, porque en ese momento también estábamos nos habían llamado a los dos para hacer entrevistas en otros sitios y en otros brokers y tal, y las hacíamos por hacerlas. Y era... Sobre todo me acuerdo con Chus que en una dijo, bueno, es que me da igual, y pedía dinerales y se lo daban, ¿no? Vale, venga, va. Yo hubo un día que le dije a mi mujer, oye, están estos tíos, oye, me han hecho esta oferta, no sé, pero estamos con lo del fondo, ¿qué hago? Y me dijo mi mujer, vamos a ver, tú quieres hacerlo del fondo. Dice, si te vas con estos, dentro de 6 meses me vas a estar dando la lata que tú lo que quieres es montar el fondo. Déjate de líos y monta el fondo. Digo, eso. Hay que tener a alguien inteligente al lado tuyo. Esto sí vamos a dejar claro que eso solo lo puedes hacer si tienes la experiencia del currículum de Luis. O sea, el que nos escuche, chicos, esto solo puedes hacer bueno, si eres valento. Solo si eres valento. Si no, no, pero hay varias cosas que puntualizar. En primer lugar, para nosotros era una cosa bastante sencilla porque estaba dentro de nuestro círculo de competencia y de nuestro sector. Es decir, nosotros pasábamos de ser analistas sell-side a ser gestores del fondo, que es otra parte del eslabón dentro de una misma cadena. Con lo cual conocíamos muy bien el sector. Segunda parte, montar el fondo. Nosotros lo primero que preguntamos a cada uno es si tiene el dinero para montarlo. O sea, aquí sin 3 millones, 4 millones no haces nada. O sea, lo que realmente hicimos nosotros fue una auténtica locura. ¿Te refieres a tenerlo o ser lo capaz teníamos, de levantarlo? lo teníamos, pero ¿y qué es lo que teníamos nosotros también? Teníamos ahorros para poder vivir 2 años sin el fondo. O sea, sin necesidad de... Entonces, es un paso súper fuerte. También es cierto que la situación familiar nuestra no es la misma de un chaval de 25 años. Nosotros cuando montamos esto, que teníamos yo 36, Chus 33, Chus ya tenía 2 niñas y yo tenía 3. Vamos, mi tercera nació montando el fondo. Sí. O sea que... Sí. Entonces, fue un momento que se juntaban, que teníamos experiencia suficiente y contactos y, bueno, responsabilidades familiares, pero todavía no muy bestias. Eran muy pequeñitas los niños. Bueno, joder, sí. No, ya eran muy bestias. Empezaban a comer. Ahora son más. Ahora comen más. Ahora comen, no. El día 1 de cada mes era ya y wow. Pero sí, un poco era eso. O sea, nosotros antes de montar, o sea, había semanas que nos íbamos a ver a gestoras y a potenciales clientes pues por un tubo, y era todo gente que conocíamos, que sabíamos, y la verdad es que todo el mundo se portó muy bien. Sí que es cierto que ahora, a posteriori, todos esos que se portaron tan bien con nosotros y que nos apoyaron, no nos dicen, joder, menudos locos. Pensábamos que estabais como putas cabras, pero bueno, pero el tema es que te ayuden. Vale, pues no sé, yo creo que la trayectoria es increíble, ¿no? Porque pasasteis por toda la cadena, por decirlo así. O sea, empezasteis trabajando para terceros, pasasteis a sell-side y después os montasteis por vuestra cuenta, ¿no? Es como un poco el sueño del chaval igual que nos esté escuchando y que se quiera dedicar a gestionar. Entonces yo, antes de pasar a hablar del fondo en sí, o de cómo lo montas exactamente, bueno, que ya habéis comentado ahora, básicamente fue un poco locura, pero una locura bien hecha. ¿Qué creéis que es lo que más os aportó durante vuestra trayectoria? La parte de sell-side quizás os enseñó fundamentos de análisis, fue un poco todo. ¿Qué le recomendáis a alguien que quiera dedicarse al buy-side posteriormente? Es que aquí una de las cosas que nosotros decimos siempre que hay que tener en este mundo es muchísima humildad, y eso te lo da la experiencia. Y entonces lo vemos con gente que se pone a invertir. Por eso yo esto lo digo particularmente cuando alguien me dice, no, yo dedico a invertir, yo lo primero que le digo es invierte ya. Ponte a invertir y a tener experiencia para ver
cómo se comporta el mercado, dónde vas a fallar, esos fallos se repiten, puedes estar muy seguro, pero no lo has visto todo. Es que estar en mercado constantemente te pone en tu sitio. Por eso es lo que consideramos más importante. Y eso es para mí lo básico. Sí, necesitas una base financiera que no la coges solo estudiando. O sea, necesitas practicarla, y practicarla al final es tiempo. Necesitas haberte dado leches. Si te las puedes dar sin pagar tú todas las consecuencias, es decir, trabajando para alguien, pues sí, te sale más barato. Y al final es eso, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces nosotros cuando montamos esto pensábamos que teníamos mucha experiencia, y lo que hemos aprendido lo que aprendimos en los 3 primeros años, y lo que hemos aprendido en los 2 años siguientes, y lo que seguimos aprendiendo día a día, es acojonante. O sea, ahora volvemos a 2014 y nos miramos y a veces lo que hacemos es, pues buscando algún documento en nuestra red y tal, nos sale alguna presentación de 2014, alguna carta de las que escribíamos en 2014, y decimos... Tela. Ha cambiado, hemos cambiado. Entonces, Y es constante. llevamos 10 años en el sell side, y no es lo mismo el skin in the game este famoso, no es lo mismo estar jugándotela gestionando. Y eso, fijaos como en el tema que nosotros siempre que decimos tenía muchos riesgos montar el vehículo. Uno de ellos, por ejemplo, era, nosotros nos llamábamos que te mueres, habíamos trabajado de esos 10 años que habíamos estado en analistas, habíamos trabajado 7 juntos o 6 juntos, y sabíamos que nos llevábamos muy bien, pero sabíamos que no es lo mismo llevarte muy bien trabajando sin skin in the game a llevarte muy bien gestionando un fondo entre dos. Eso. Es un matrimonio. Vente el día del Brexit aquí, a ver, te pasó el día del Brexit por la mesa, a ver qué te decía. Que apareció un alemán por ahí, ¿te acuerdas? Y casi lo matamos. Y entonces pues eso, a mí lo del tema de experiencia es buenísimo. Lo que pasa es que lo que sí que nos pasó a nosotros es que el bicho este que tenemos de la gestión y de la valoración y de que nos apasiona lo que hacemos, yo creo que en los dos casos ha sido una evolución. O sea, nosotros, por desgracia, yo con 22 años estaba en la barra de un bar y Chus estaba igual. Estaba en Dublín, eso. ¿Qué voy a hacer esta noche en la discoteca? Y a mí me da mucha envidia la gente, envidia sana, la gente que con 22 años lo tiene muy claro, tal, y eso. Nosotros, ¿qué recomendamos? Y, joder, pues tú lo sabes bien porque a alguno de tus amigos se lo he dicho. Nosotros, a gente que esté empezando, que lo tenga muy claro con 20, 19, 21, que estudie idiomas, cuanto más sepas mejor. Nosotros que somos mucho de ver a compañías, no es lo mismo ver una compañía hablando en el mismo idioma en el que tú estás, te cuenta cosas diferentes. Sí. Que vea mundo, que viaje, que yo creo que está muy relacionado. Los Erasmus son fantásticos, además te lo pasas genial, abres un poco mente, maduras un montón. Sí, al final te sales de tu arrepientes, círculo de competencia. Te arrepientes de lo que no has hecho, o sea que hay que hacer todo lo que puedas. Y al final ahora, lo que dice Luis de los que sois más jóvenes, y lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Que queréis hacer esto para dar a conocer un poco lo que es esto, que es un círculo muy cerrado. Ahora es un círculo muy cerrado. Hace 10, 15 años no os lo podéis imaginar. Ni había YouTube, ni había Twitter, ni había Facebook, ni había gestores independientes, ni nadie hablaba de su trabajo. Si llamabas era ir, dejar un currículum en una recepción, en una puerta. No había información. Te podías comprar libros, claro. Era lo único, pero americanos. Para que os hagáis una idea, y esto, a ti te he escuchado decirlo, el hecho de tener todas estas redes sociales te permite interactuar con gente que está muy lejos y con gente que piensas que son inalcanzables. Exacto. Y entonces, a nosotros nos pasa, nosotros no somos ni mucho menos inalcanzables, de hecho somos súper accesibles. ¿Pero por qué? Porque pensamos que es una relación win-win. A nosotros nos viene un tío y nos viene una idea muy fuerte, nosotros la vemos toda y... Oye, a lo mejor no estamos de acuerdo con esto, o no encaja la filosofía del fondo, o es una special situation que nosotros no tocamos, o tiene mucha deuda y nosotros no lo hacemos, o tenemos deuda, tal. Pero, joder, un tío que pues esté en la carrera y que se haya currado una tesis de inversión, ya por eso merece un montón de atención, de reconocimiento, y que se lo vea un tío que más o menos es profesional y que le puede decir tal, pues siempre es buenísimo. Y nosotros nos pasa, si vemos un tío que es un crack, es que vamos a querer estar muy cerca de él, y es así.
Hombre, nuestro fondo sí que es un poco especial porque por desgracia pensamos que nuestro fondo no es muy escalable al tener mucha parte en small and mid caps y luego tampoco nos gusta mucho la gestión de personas, pero porque no pensamos que somos muy O a las buenos. personas nuestra gestión, no lo tengo muy claro. y no pensamos hacer muy grande el equipo, pero vamos, ¿A día de hoy cuántos sois ahora mismo? Que no somos tres gestionando, es Jan Ross. ¿Y nosotros? El perfil de Jan es un perfil un poco similar a nosotros, o sea, él trabajaba con nosotros en Banesto, era el jefe de ventas internacional, era un ventas un poco especial con... Bueno, no sé si tengo que explicar qué es ser un ventas. Bueno, cuando hablábamos nosotros trabajamos en un broker y estábamos en el sell side, nosotros éramos analistas, entonces lo que hacíamos es que pues, nos daban un sector, en este caso pues small and mid caps, que nos dividíamos, bueno pues eso, yo más parte farma, Chus más parte consumo y luego un totum revolutum entre las que no entraban en ninguno de los sectores principales. Entonces pues tienes un portfolio de 10-12 compañías que te sabes al dedillo, o te deberías de saber al dedillo, y recomiendas comprar o vender sobre ese portfolio que tienes de compañías a gestores de fondos de inversión, gestores de fondos de pensiones, family offices, etc. Entonces, tú no vendes directamente, bueno, sí que vendes directamente cada vez más, pero realmente hay un vendedor en la mesa de trading. Entonces, que es el que llama a todos sus clientes y le mastica un poco la idea, y si el tío quiere profundizar, si el cliente quiere profundizar más en la idea, ya llama directamente al analista. Entonces, nosotros allá lo utilizábamos como un poco de saco de boxeo. Nosotros cuando íbamos a sacar un informe, se lo presentábamos a él antes, para que nos intentara matar el informe. ¿Qué ideas ves flojas, qué tal, qué cual, no sé qué? Porque tenía más experiencia que nosotros, tiene 52 o 50, no sé cuántos. Es más que yo, ¿no? Sí, y el 48. Sí, 48. Entonces, pues eso, pues mejor que te ponga colorado un tío de tu propio equipo a que te ponga colorado el cliente. Entonces, pues eso es lo que hacíamos. Eso es lo que hacía él. Entonces eran ventas con mucho más conocimiento del que suele tener un ventas normal. Entonces era un ventas analista, entre comillas. Entonces, bueno, Jan también pasó por Santander, por Mirabeau, etcétera y tal, y en Mirabeau, ya que estaba más libre y tal, generaba un montón de ideas propias desde la propia mesa. Y que a nosotros nos gustaban mucho porque estaban muy en línea con la forma en la que teníamos nosotros de invertir. Y en una de estas, una reunión que tuvimos con Jan, estuvimos hablando tal cual, no sé qué, y Jan nos dijo, dice, mira, a mí lo que me gusta es lo que hacéis vosotros, estoy dispuesto a irme con vosotros prácticamente sin condiciones, sin ninguna, y ahí empezó una relación. Y hasta aquí. Y la verdad es que es fantástica. Entonces, bueno, pues además tiene la ventaja de los idiomas, que Jan es belga flamenco, con lo cual habla holandés, español, francés, habla gallego, portugués, italiano, habla de todo. Hemos tenido reuniones impresionantes, alemán, pero además por escrito entiende todo. Nos llevan boletas de compañías de brokers en Noruega que hacemos y las entiende. El sueco hay que definirlo un poco más, pero por ahí vamos. Sí, porque esto las raíces no sé cómo y tal. Y entonces... O hasta la competencia dura, entonces 8 idiomas hay que saber mínimo. Sí. No, la verdad es que sabiendo... Bueno, sí, tienes algún problema. Pero inglés es fundamental. Sí, el otro idioma que es fundamental es el idioma de la contabilidad, en nuestro caso, para saber leer balances, básicamente. Y luego, además, volvemos a la experiencia. El haber leído 700 balances ya no se te cuela ni una. Porque ya se te ha colgado, pues no has leído el factoring en el footnote de la primera compañía. En la segunda, la compañía esa te ha caído un 30%, con lo cual ya te aseguras de que la siguiente no tenga o no tenga factoring, pero lo tengas en cuenta para calcular el valor de empresa de la compañía. Con lo cual los fallos te hacen ser más fuerte. Por eso la experiencia es importante y por eso lo de invertir cuanto antes. Para cagarla cuanto antes o que te vaya bien de cuanto antes, ganar mucha pasta. Mejor. Mejor. Totalmente. Y yendo un poco a la forma en la que habéis estructurado el fondo, ¿qué cambiaríais o qué consejos le daríais a alguien que a lo mejor ya esté incluso más avanzado y piense en montar un fondo y digas, joder, macho, esto lo hicimos así y lo hemos arrastrado durante todo este tiempo, o nos ha costado luego quitárnoslo, o lo hicimos muy bien y esta es la forma de hacerlo? Problema de la estructura del vehículo, ¿no? Sí. ¿Te refieres? El problema de las estructuras de los vehículos es que no hay ninguna que es la que quieres tener. Hay un tipo de estructura que es la de fondo libre, aquí o en Luxemburgo, pero tiene sus inconvenientes. Sus inconvenientes son que no puede invertir nadie que no sea inversor cualificado. Eso al final se acaba traduciendo en un ticket mínimo depende de la geografía, pues 75.000, 100, 125.000 euros, con lo cual te limita. Nosotros yo creo que hicimos la menos mala de las soluciones o la mejor,
y yo creo que repetiríamos. Nuestra clave yo creo que fue, uno, que fuese fondo y no SICAV, porque las SICAVs siempre rollo regulatorio. Siempre tienen unos problemas ajenos a nosotros y ajenos a cualquiera que pueda entender de esto, pero el problema es que los que mandan no entienden de esto y entonces generan problemas que no existen. Ese es el primero. El segundo es que nosotros decidimos que queríamos ser gestores del fondo, no asesores, y que estábamos dispuestos a sacrificar muchísimo lo que hiciese falta por ser gestores y no asesores del fondo. ¿Cuál es la diferencia? Para el que no estés escuchando, ¿cuál es la diferencia fundamental en ese punto? Un gestor del fondo es el tío que tiene el control total y absoluto del fondo. Es decir, quiero analizar esto, quiero comprar esta acción, cojo el teléfono, doy la orden, se compra. Quiero vender, cojo el teléfono, vendo. Yo soy el que manda en el fondo. El gestor. Los gestores, en este caso, somos los que mandamos en el fondo. Y el gestor tiene que ser una persona que es empleado de una SGIC, que es Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva en España. Y la gestora es la que puede gestionar fondos de inversión. Entonces tienes que ser empleado de una gestora. ¿Un asesor qué es? Un asesor es un tío que tiene un contrato con una gestora para asesorar uno o varios fondos de inversión. Entonces esa persona da recomendaciones que él considera para incluir en ese fondo de inversión. El gestor decide si hace caso o no al asesor, en teoría, y ya está. Entonces, en teoría, pues el asesor es un asesor, no un gestor, no es el que tiene el poder. Aunque de facto... de facto, pues bueno, pues no sé. Nosotros somos gestores, siempre lo hemos sido y no sabemos realmente bien cómo funciona el asesor. Pero lo que sí sabemos es que un asesor al final no tiene el control y el gestor sí. Y nosotros lo que queríamos era que si nos iba mal o si pasaba algo, era porque lo hacíamos mal nosotros. Lo que no queríamos permitir es la posibilidad de que lo hiciésemos bien y que nuestro negocio, nuestra historia se estropease por una cuestión de forma, de haber elegido mal la forma desde el principio por intentar ahorrarte algo, unos impuestos o por tener una estructura un poco más flexible que luego si no sé qué, ya no eres nadie, no eres nada, no tienes nada, eso era lo que éramos nosotros. Pues ya nosotros básicamente, para resumiros, queríamos dos principios fundamentales. Uno, que fuera lo que hablábamos siempre, no cerrarnos puertas, es decir, que desde el minuto uno que partiéramos con 2 millones de euros fuera completamente escalable y siempre nosotros teniendo el control. Ese es un poco el resumen de lo que ha dicho Chus. Y segundo punto importante en cuanto al tema del fondo, bueno, y cuando hablamos de que sea escalable, sea tan escalable que en un momento dado pudiéramos convertirnos en gestora. O sea, nosotros desde el Thinking Big lo teníamos desde el minuto 1. O sea, nosotros tenemos muy claro desde hace 5 años cuál es la línea de salida, la línea de llegada, dónde queremos estar. Lo veíamos, lo seguimos viendo clarinete, pero vamos, lo tenemos clarísimo. Nosotros queremos tener un fondo de X millones, soft close, con nuestra propia gestora. ¡Boom! Y eso forever. O sea, eso, la parte buena es esa, o sea, tener esa claridad de ideas y correr hacia ese objetivo de una manera tan clara, lo vimos muy... Hombre, y luego otro punto fue, para conseguir eso necesitas ir de la mano de un socio. En este caso elegimos a GES Juris y GES Juris nos eligió a nosotros, con el que no hemos tenido problemas. Ni cuando hemos estado allí, ni cuando hemos querido irnos, no hemos tenido problemas. Al final, esto, lo ha dicho Luis antes, hay que ser humilde, hay que saber dónde estás, qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, e intentar hacer las cosas y al final todo el mundo tiene que ganar. Me quedo a medias con el segundo punto que quería deciros, y el segundo punto que quería deciros es que, y Chus lo ha nombrado antes al principio de la entrevista de Refilón, cuando Chus decía que la queremos, si la cagamos en este proyecto es porque hemos gestionado mal. ¿Y qué quiere decir esto? Que para nosotros aquí hay básicamente 2 riesgos, independientemente del principal riesgo que es hacerlo mal. Y es el riesgo regulatorio y el riesgo reputacional, que además van de la mano. Entonces, somos especialmente puntillosos para no entrar en ningún tipo de estos 2 riesgos. Tenemos un regulador, la CNMV, que está aquí detrás nuestro. Sí. Acabamos de venir por aquí. Al cual intentamos ser más papistas que el Papa. Cumplir todos nuestros... el fondo es un fondo UCITS, pues cumplir todos los límites del UCITS, cumplir con exactamente... comprar solamente cosas que el fondo UCITS permite, etcétera y tal. Ser súper papistas. Y, por supuesto, ni acercarnos a cualquier tipo de cerdada que se haya hecho en este sector.
Eso lo queremos tener bien claro y bien cerrado para seguir haciendo forever todo lo que estamos haciendo. Entonces, lo tenemos muy claro. Sí, yo creo que el ejemplo más claro de eso es, pues, aunque se pueda hacer, por ejemplo, nosotros invertimos en nuestro fondo y no compramos valores por fuera. Es decir, se puede hacer, lo puedes hacer. Tienes que informar a la gestora, informar a todo el mundo. Al regulador y tal. No pasa nada. Pero, ¿para qué? Si nosotros confiamos en nuestro fondo, es lo que pensamos que es lo mejor, pues invertimos todo en nuestro fondo. No sé si ha quedado claro lo que dice Chus para los oyentes. O sea, nosotros como partícipes todo nuestro dinero está en el fondo, pero podríamos tener carteras independientes nuestras. Entonces no queremos nada, que haya el típico conflicto de interés tal. Podría tener, pues no sé, nuestras máximas posiciones, pues eso, podríamos tener, no sé, 30.000 pavos metidos por mi cuenta en IPCO. No, ¿por qué? ¿Quién compra antes, el fondo o yo? ¿Quién tal? No sé qué. Claro. No quiero nada. Nada. Entonces solamente invertimos en el fondo nosotros y los empleados de la gestora. No, maravilloso. La verdad es que no podemos estar más de acuerdo con la forma en la que habéis montado esa parte. Luego un poco yendo al día a día, para que, digamos, los oyentes puedan entender cómo es el día a día. Sé que es muy digamos, variopinto y hacéis de todo, ¿no? Pero ¿cómo sería un día prototipo? ¿Qué es lo que hacéis, digamos? ¿Qué es lo que se hace realmente? Pues... lees mucho, ¿qué lees? Lees sobre todo informes de brokers, de analistas. Y luego es justo lo que tú hacías en tu etapa anterior. Lo que nosotros hacíamos, lo que somos ahora, eran nuestros clientes, ¿no? Entonces nosotros, pues al final, lo he dicho en varias entrevistas, que para nosotros es un poco como el periódico. Porque vas refrescando, vas viendo lo que pasa en todas las compañías, las que tienes, las que no tienes, las que sigues, las que no sigues, ideas nuevas, cosas que sí, que no. Esa es una parte, así es como suele empezar el día siempre, porque es cuando empiezan a llegarte todos los mails por la mañana, con todas las noticias y resultados, lo que sea. Cambios de recomendación, cosas que te pueden interesar más, menos. Y nosotros lo que trabajamos es con brokers locales de cada uno de los distintos países, europeos sobre todo, porque así tienes un poco de más feeling de lo que piensa el tío que está en cada país, ¿no? Y luego sigues con tus cosas, analizando, haciendo tus modelos tranquilamente, que eso no suele pasar, porque lo que suele pasar es que tienes un día cargado de reuniones. Siempre hay alguna compañía que viene, algún seminario que hay y que vas, algún viaje, que estás de viaje y ves no sé cuántas compañías. Siempre hay algo. Es muy raro el día que no veamos una compañía. Muy raro. ¿Cuántos días al año crees que te pasas fuera de la oficina? Fuera de la oficina viajando. No lo sé, ahora somos 3, entonces nos dividimos un poco, pero yo te diría que al mes mínimo hay uno que está una semana fuera, entera, mínimo. Pero sí, viajamos bastante, pero ahora está pasando una cosa curiosa, y es que están viniendo muchísimas compañías a Madrid, muchísimas más de las que venían. Mira, les voy a contar 2 cosas. Una es una cosa que ha cambiado. Nosotros cuando éramos analistas, antes de la crisis y después de la crisis, cuando venía una compañía extranjera a Madrid, se iba a ver a Santander, BBVA, Caixa, tal, y 4 instituciones grandes más. Ahora cuando vienen, van a ver a una lista que hace 5 años existían 2, somos todos pequeños, independientes y nuevos. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tienes? Que vienen muchísimas más compañías a Madrid a verte. Eso está genial. Y nos pasó una cosa muy graciosa. En 2014, cuando empezamos el fondo, invertimos en Pirelli, ¿no? Que luego la oparon y ahora ha vuelto a salir a cotizar. Entonces, cuando vimos Pirelli, dijimos, coño, tal, tiene buena pinta, es interesante. Empezamos a analizarla y dijimos, vamos a llamarles. Les llamamos y lo primero que nos dijo el relación con inversores es, qué ilusión que me llame alguien de España. Era 2014, dice, porque desde antes de la crisis creo que no ha habido ningún español que me llamase. Eso ahora no pasa. Ha cambiado radicalmente. Sí, hoy ha venido una compañía aquí a vernos, unos alemanes, y nos han dicho eso. Dice, joder, qué maravilla el roadshow que estamos teniendo en Madrid, 5 instituciones hemos tenido, los 5 súper preparados, tal, no sé qué, o sea, la plaza financiera desde luego se ha desarrollado muchísimo en los últimos 3-4 años, una barbaridad. Y una pregunta, cuando vais a ver o os vienen a ver esas compañías, ¿qué es lo que estaría bien que nos contarais una o 2 cosas que os encanta ver
y una o dos cosas que dices, uff, out. O sea, nosotros estamos... a nosotros nos cuentan de todo. O sea, hay mucha gente que no ve compañías porque no quiere que le engañen. O porque no se fía, o porque piensa que le van a contar su película, etcétera y tal. Entonces, nosotros, la seguridad, la máxima seguridad que te da una compañía es ver al equipo directivo comprando. Si ellos están comprando, que saben son los que mejor conocen la empresa, es muy buena señal. Si venden, puede ser, normalmente es mala, pero no siempre es mala. Y muchas veces son vendedores forzados porque tienen que, pues, hay mil cosas o tal. Pero si compran, siempre es buena. Y entonces eso te da mucha seguridad y nos gusta ver ese tipo de cosas. Y luego nos gusta ver gente, pues eso, que... Es que respecto a la evolución que hemos tenido y las cosas que hacemos 5 años ahí, la principal es ese tipo de cosas. Es que antes al management no le damos ninguna importancia. Lo que hacíamos era ver si estaba barata por flujo de caja, si tenía un balance sólido y si crecía igual y tal, no sé qué bien, qué barato esto está, te da un free cash flow y de tanto, crece a tanto, a comprárnoslas todas. Ahora el aspecto cualitativo pues le damos un poquito más de importancia y entonces pues eso, al ver al director general que no falla en los trimestrales, que los guidance los cumple, porque cumplir un guidance te da dos cosas principales. Una es el control que tiene la propia compañía sobre cómo lo está haciendo y en segundo lugar también que el propio sector no es muy voluble. Son dos cosas gordas que te da. Que no nos gusta. Esa parte que comentabas que te gusta, hablándola con otro gestor que además le conocéis, que es Fadrique Balmaseda, él me comentaba que había visto una forma que tenía un gestor indio de medir el riesgo, ¿no? Que él decía, en vez de medirlo como retorno partido por riesgo, ¿no? Pues por volatilidad, lo que decía es, voy a medir el riesgo en función del retorno por unidad de estrés. Es decir, el retorno que me da esta compañía y el estrés que yo paso viendo a la compañía. Es que nosotros... Entonces él decía, lo que más mitiga el estrés es ver que el equipo directivo está comprando. Entonces, eso es clave. El otro día también estaba hablando con un gestor que tenemos muy amigo, con Chomin, y teníamos, bueno, ellos compartimos Covestro durante mucho tiempo, y él es un loco, su máxima posición es Games Workshop, que tiene como el 20% del fondo. Que le ha ido muy bien últimamente, de hecho. Muy bien. Además, conoce a la compañía perfecto, es jugador, o sea, que tiene un toque insider muy importante, conoce a muchísimos dueños de tiendas, tanto en España como en Francia, en Suiza, etcétera. Tiene mucho toque. Entonces yo se lo decía, digo, mira, tío, es que, y nos pasa a nosotros con Dominion, entre comillas, es que el día que va a presentar Dominion, nosotros nos da igual. O sea, es que sabemos que va a presentar bien. El estrés es cero. Estrés es cero. Cuando iba a presentar Covestro, cuando iba a presentar Rebus, es que teníamos los huevos en la boca. Y nos sigue pasando con algunas compañías, ¿eh? Pero joder, efectivamente es ese... Ese concepto a mí me parece muy potente. Es muy potente. Ese es fundamental, estar tranquilo. La cosa que no nos gusta cuando vemos una compañía es que no sepan responder a nuestras preguntas. Y mucha gente, ¿circulante cómo funciona? Circulante... dices, coño, macho. Esas cosas no nos gustan. No nos gustan que no sepan bien su negocio, su sector. O sea, una compañía como IPCO, de la que hemos hablado hasta la saciedad, no nos gusta porque son materias primas y nunca nos ha gustado la materia prima y esa dependencia o esa variabilidad que tiene el valor de la acción al precio de la materia prima que nadie controla. Pero es que cada vez que nos sentamos aquí con Mike Nicholson es acojonante. Es acojonante lo que sabe ese tío, cómo controla, cómo lleva su negocio, cómo te explica absolutamente con pelos y señales cada campo que tienen, todo. Entonces, esa gente que es humilde, que se sabe a la perfección su negocio y que te la sabe explicar perfectamente y que estás viendo que el tío, uno, lo vive, está invertido, está tranquilo y que le da igual que suba o baje el precio. Y dice, si baja mejor, seguro que podemos comprar a otros tíos más baratos y generar más valor. El tío que lo tiene tan claro, que lo ve tan bien y que conoce tan bien su negocio, eso es lo que más te gusta. A mí lo que me saca de quicio es preguntas de capital allocation siempre. No, sí, porque, bueno, tal que vais a hacer con el flujo de caja que generéis, tal, no sé qué. No, vamos a comprarnos algo y ¿cuáles son los criterios para compraros algo? Bueno, si nos encaja y tal, estamos dispuestos a pagar bastante y tal. ¿Qué es bastante? Sí, y ¿por qué no recompráis acciones? No lo sé. O cuando recompran acciones, ¿en base a qué recompráis acciones? ¿Es por el precio? ¿Tenéis alguna medida, algún múltiplo sobre vuestro presupuesto? No.
está aprobado y compramos. Bueno, O sea, que parece que el tema del management es bastante más importante de lo que uno a priori podría pensar que eso ya. Para nosotros es básico. es lo primero. Es lo primero. Para nosotros es básico. Es básico. Y esto sí que es una evolución. Lo aprendimos rápido a base de leches. Vuelvo otra vez al tema de experiencia. O sea, lo aprendes rápido. Me acuerdo OHL, tío. OHL es un clásico de no os metáis ahí, que ojo con el management. Calla, ¿has visto la caja que tiene? ¿Has visto tal? Es que con management malo ni con caja. Estaba cotizando por debajo de caja. Pero es que tú puedes pensar que lo que te gusta es el negocio que te estás comprando. Me compro Daimler porque me gustan los Mercedes, porque son cojonudos, son muy buenos y se venden muy bien y tal. Vale, genial. No, te estás comprando al management. Si el management ha mentido y ha hecho trampa en lo de las emisiones del diésel, si el management se va a montar una fábrica, una gigafactory y va a empezar a gastar pasta sin saber cuántos coches van a vender, o no, o todo lo contrario. Al final son las personas las que toman las decisiones que te van a aportar o te van a restar valor en esa inversión, en esa compañía. Sí, luego además es, a ver, con el tema de renta variable, al cotizar los valores y tú ver, por ejemplo, en el caso de las emisiones, ver cómo en esa época las compañías estaban cayendo a plomo porque era un riesgo alto, ¿no? El que pasó con el escándalo de Volkswagen. Claro, recuerdo un gestor leerle una carta que decía, yo en ese momento tenía BMW y lo único que a mí me permitía no vender era precisamente saber que había una familia detrás que no iba a hacer tonterías. Porque si no, tú directamente, y volvemos al tema del estrés, tu estrés tan alto que acabas vendiendo porque dices, que yo no sé dónde estoy ya. Por supuesto. Y para alguien que no tenga la suerte de que tenéis vosotros de poder ver a compañías y tal, ¿cómo le dirías, oye, así es como yo analizaría un management sin tener acceso directo a ellos? Es decir, yo no me puedo sentar con el management de la compañía, pero tengo estas herramientas que están ahí al alcance de todos para decir, pum. No, eso se ve, te puedes leer, o sea, los transcripts de conference call están todos en Seeking Alpha, la mayoría, entonces ahí se ve mucho, es básicamente como tener una entrevista con el management, se ve bien, y luego se ve las cartas de meterse en la memoria y las cartas de los presidentes se ven, de los directores generales, se ve claramente si el tío va a lo que va o no va a lo que va. Ya sabes si tienen acciones o no tienen acciones, porque eso es público también. Sabes si han estado en otras compañías, si lo han hecho bien o mal. Ojo también con el tema del compensation scheme que pueda tener el equipo directivo. Entonces, creo que es Charlie Munger, ¿no?, el que decía que detrás de cualquier decisión está el incentivo. Exacto, sí. Y aquí se ve, bueno, nosotros tenemos algún caso muy cercano donde se ha visto claramente cómo un CEO ha destrozado valor para el accionista con tal de llevarse un buen bonus. Eso, o sea, hay que Por eso son tan queridas las empresas familiares, ¿no? Porque la propia familia no se va a destruir su propio capital. Lo que pasa es que nosotros sí que hemos tenido estamos completamente de acuerdo con eso, pero hemos tenido un par de casos alemanes, familiares, donde los tíos ya son muy ricos y no les importa en un momento dado no apretar mucho el acelerador o no despedir a cierta gente dentro de su propio estado o tal, con tal de no hacer ruido y mantenerse tal. Y cuando son familiares tienes que ver quién es de la familia, qué generación es. A veces las segundas generaciones redoblan y vienen todavía más motivadas y lo hacen todavía mejor que los fundadores, pero en muchas ocasiones es lo contrario. Ya. No, yo creo que muchas veces, aunque sea una familia la que esté detrás, sí que muchas veces la cotizada es como un vehículo para su propio, entre comillas, disfrute y no se preocupan de los accionistas, de los minoritarios. Y eso es algo que yo creo que no se contempla cuando se habla de estas empresas familiares. Y pasa mucho. Y ojo a muchas cosas que pasan en las empresas familiares. Ojo que las patrimoniales suelen ser de la familia. Y quien está alquilado, la empresa alquila edificios, etcétera y tal, a patrimoniales de la familia. Ojo que muchas veces la familia suele ir por otros lados. Hay que tener mucho cuidado y verlo bien. De hecho, nosotros tenemos un checklist donde, pues eso, vamos viendo cosas y algunas cosas para comprobar siempre ese tipo de cositas. Desde las clásicas cosas de deuda fuera de balance hasta cosas de capital allocation, hasta cosas de alineación, etc. Sin tener en cuenta lo que son números, ya que es el puro número, la pura creación de tu free cash. Porque vosotros cuando se os presenta una idea, ¿qué es lo primero que veis para decir, os sigo o la descarto? Nosotros vamos directamente al precio. Al precio. No, lo primero que miramos es, oye, miraros esto, tal, no sé qué, y metemos en nuestra plantilla el ticket y vemos a cuánto está cotizando.
Entonces, y tal, no sé qué. Nos cuentan la historia. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y esto lo dice mucho Jan y tiene mucha razón. ¿Y por qué vemos tantas compañías al año? Vemos muchas más compañías al año porque el headline ratio, o sea, el que una compañía esté cotizando a 7 veces PER y salga Bloomberg a 7 veces PER, lo ve toda la comunidad inversora. Entonces, ¿qué es donde están muchas veces las gemas o tal? Donde, pues eso, está cotizando a 17 veces beneficios, pero es que justo ese año ha habido una cosa de no sé qué, no sé cuántos, o tiene una división que está perdiendo dinero que van a vender, o tal, no sé qué. Entonces, para conocer eso, tienes que ver a la compañía y que la compañía te lo cuente. Si eres un fondo generador de ideas, nosotros solemos ser un fondo muy generador de ideas. Sí. Entonces, ese es el punto. Luego hay otro descarte que es el tipo de negocio o el personaje que haya detrás también. Tú a veces te sientas con una compañía que no conoces porque la has visto, vas a un seminario y esta barata voy a ver a esta, vas a ver a esta y luego dices, ¿cómo la gestionan? No me extraña que esté barata, tal, está hecho un desastre. O, oye, es un sector súper complicado. OHL, nosotros que tuvimos OHL, era porque te llevabas todo el negocio gratis. Pues claro, por algo, pues porque son capaces de quemar todavía más y destrozarlo. Otra vez, las personas que están detrás. Y bueno, en este caso era doble, las personas que están detrás y el tipo de negocio, que ya de por sí es muy complicado. Si encima no lo haces perfecto, doble, te lo llevas doble. Complicado. Pues nada, yo creo que ya podemos ir cerrando, salvo que quieras... No, o sea, seguimos aquí hablando 2 horas más, sí, seguro, pero el tiempo es valioso y seguro que Valento tiene que ponerse a generar ideas ya y no grabar podcast. Pero nada, despedimos ya, darle pues muchísimas gracias por invitarnos a su casa, que estamos aquí en sus oficinas, son súper acogedoras. Dar las gracias a ellos pues por lo de siempre, por la honestidad, por la claridad, por la forma que tienen de transmitir, por lo que comparten con todos nosotros. Y bueno, desearles lo mejor para que Valentum siga haciéndolo bien. Y nada. Muchas gracias, señores. Muchas gracias por lo que veis. Hasta luego. Hasta luego.